Saludo, este es el grupo 3. Está conformado por Kervin Sánchez, Laura Ortiz y quienes habla Guillermo Rodríguez. Nosotros le vamos a hablar sobre el sistema venoso. Yo en primer orden empezaré hablándole a ustedes sobre el drenaje venoso, sobre la vena alveolar posterior superior, sobre la vena faríngea, sobre la vena palatina descendente, sobre la vena infraorbitaria, sobre la vena esfenopalatina, la vena del conducto pterigoideo, la vena oftálmica interior y por último el plexo pterigoideo. La vena alveolar posterior superior es aquella que recibe sangre de los dientes y tejidos blancos posteriores. La vena faríngea recibe sangre de la nasofaringe. La vena palatina descendente recibe sangre del paladar duro y paladar blando. La vena infraorbitaria es aquella que recibe sangre de la parte media de la cara, procedente del párpado inferior, es decir, de la cara lateral de la nariz y el labio superior. La vena esfenopalatina es aquella que recibe sangre de la cavidad nasal y del tabique nasal. La vena del conducto pterigoideo es básicamente aquella que recibe la sangre de la región del agujero rascado o del seno esfenoidal. Ya en otro orden, la vena oftálmica inferior recibe sangre del suelo de la órbita. Se ramifica en dos partes. La primera rama discurre posteriormente con la vena infraorbitaria que pasa a través de la fisura orbital inferior para ella poder conectar o comunicarse con el plexo pterigoideo y el seno cavernoso. Y la segunda rama es la rama principal, discurre posteriormente para comunicarse con la vena oftálmica superior, básicamente en la fisura orbitaria superior, o discurre posteriormente en la fisura para unirse al seno cavernoso. Por último, la vena del plexo pterigoideo, una amplia red venosa que corre paralelamente a la arteria maxilar. También tiene las tributarias del plexo pterigoideo que convergen finalmente para formar una corta vena maxilar. Podemos ver una pequeña imagen de un ojo y de una parte de la cara sacada del libro de Néctar. El segundo slide está compuesto de otras venas del drenaje venoso, que son la vena temporal superficial, que recibe algunas ramas desde la ATM, es decir, la articulación temporomandibular, luego se une a la vena maxilar para formar la vena retromandibular. También tenemos la vena maxilar, que es aquella que recibe algunas ramas desde la arteria o de la articulación temporomandibular. Esta se une a la vena temporal superficial para formar la vena retromandibular. Podemos ver en la imagen de Néctar cómo está definida y por dónde recorre esta vena. Vemos que la vena maxilar eh, pasa por diferentes partes de la mandíbula y también llega a la parte temporal del cráneo. Ya para finalizar, tenemos la vena del plexo pterigoideo, que es una extensa red, básicamente, venosa, de la arteria maxilar, recibe ramas que se corresponden con las mismas ramas de la arteria maxilar. Tiene las tributarias del plexo pterigoideo que convergen finalmente para formar una corta vena maxilar. Se comunica con el seno cavernoso, el plexo venoso faríngeo y la vena facial a través de la vena facial profunda y oftálmica. También tenemos la vena temporal media que se origina profundamente en el interior de la fascia temporal, donde se anastomosa con las venas temporales profundas, que son la anterior y la posterior. Se une a la vena temporal superficial inmediatamente antes de que pase inferior a la nariz del arco cigomático. También tenemos la vena transversa de la cara o facial transversa que discurre posteriormente para entrar en la glándula parótida y se une a la vena temporal superficial. Tenemos la vena temporal profunda anterior y posterior, que es aquella que se une al plexo venoso pterigoideo, también comunica con la vena temporal media. Ya la vena masentérica, la vena pterigoidea y la vena bucal se unen en el plexo venoso pterigoideo.
En la imagen podemos ver cómo se ve claramente el plexo pterigoideo, la vena y arteria temporal superficial y la vena transversa de la cara. A continuación, yo le voy a estar hablando sobre las venas que drenan la fosa infratemporal. La vena que drena la fosa infratemporal es la vena del plexo pterigoideo. Esta recibe ramas que corresponden con las mismas ramas de la arteria maxilar. También son atribuidas del plexo pterigoideo que convergen finalmente para formar una corta vena maxilar, la cual se comunica con el seno cavernoso, plexo venoso faríngeo, vena facial por el medio de la vena facial profunda y la vena oftálmica. Continuando con lo que son las venas, ahora vamos a ver las venas que drenan la fosa temporal. Las venas que drenan la fosa temporal son temporal superficial, la vena temporal media, la vena temporales profundas anterior y posterior y la vena maxilar. La vena temporal superficial, esta se forma un plexo venoso a lo largo del cuero cabelludo para comunicarse con las venas supraorbitarias, articular, posterior y occipital y las que correspondientes venas del lado opuesto. También tiene una vena temporal media que se une a una vena temporal superficial antes que ésta pase por el inferior de la raíz del arco cigomático. También esta entra en la glándula parótida donde se recibe a la vena transversa de la cara. También se une con la vena maxilar para formar la vena rectomandibular. La vena temporal media se une con la vena temporal superficial inmediatamente antes de que pase por la inferior de la raíz del arco cigomático. También están las venas temporales profundas anterior y posterior. Esta drena en el plexo venoso pterigoideo. También se comunican con la vena temporal media. Y por último está lo que son las venas maxilar. Esta se une con una rama corta profunda con la confluencia del plexo venoso pterigoideo. Se une con la vena temporal superficial para formar la vena rectomandibular. Y por último vamos a ver las venas que drenan la celda parotidia. Las venas que drenan la celda parotidia son las siguientes: temporal superficial, facial transversa, maxilar, rectomandibular y auricular posterior. La vena temporal superficial, esta se une con una vena maxilar para formar lo que es la vena rectomandibular. La vena facial o transversa, esta discurre posteriormente para entrar en la glándula parotidia y unirse con una vena temporal superficial. La vena maxilar entra en la glándula parotidia discurriendo posteriormente entre el ligamento esfenomandibular y unirse con el cuello de la mandíbula. También esta se une con la vena temporal superficial para formar lo que es la vena rectomandibular. La vena rectomandibular se origina de la unión de las venas temporal superficial y mandibular dentro de la glándula parótida. Esta desciende superficial a la arteria carótida externa en la glándula, desde que se ramifica en las dimensiones anterior y posterior de las venas rectomandibulares. Por último está lo que es la vena auricular posterior, que esta se origina de un plexo venoso formado por las venas occipital y temporal superficial. Esta desciende posteriormente de la oreja para unirse con la división posterior de la vena rectomandibular para formar la vena yugular externa. Muchas gracias. Continuando con el drenaje venoso, tenemos dos tipos de venas: las venas comunicantes y las venas profundas. Las venas comunicantes se dividen en la oftálmica superior, oftálmica inferior, infraorbitaria y facial profunda. La oftálmica superior recibe sangre del techo de la órbita y cuero cabelludo. La oftálmica inferior recibe sangre del suelo de la órbita. La infraorbitaria recibe sangre de la región media de la cara a través del párpado inferior, cara lateral de la nariz y labio superior. Y la facial profunda conecta la facial con el plexo pterigoideo. Por otro lado tenemos las venas profundas, que se dividen en el seno cavernoso y el plexo pterigoideo. El seno cavernoso es una estructura venosa reticulada sobre la parte lateral del cuerpo del esfenoides, posteriormente en los senos petrosos superior e inferior. Y el plexo pterigoideo es una extensa red venosa que es paralela a la segunda y tercera parte de la apófisis maxilar.
Continuando con el drenaje venoso de la cabeza, tenemos la vena supratronclear, supraorbitaria, temporal superficial, auricular posterior y occipital. La supratronclear se inicia en la frente, donde se comunica con el hueso temporal superficial. Pasa inferiormente a lo largo de la frente en paralelo con el lado opuesto. La supraorbitaria se inicia en la frente, donde se comunica con la vena temporal superficial. La temporal superficial desciende posteriormente a la raíz cigomática del hueso temporal y la auricular posterior se inicia en la parte lateral del cuero cabelludo posterior a la oreja. Por último, la occipital se inicia en la porción posterior del cuero cabelludo en el vértice craneal. Por último, tenemos el drenaje yugular del cuello, el cual tiene las siguientes venas: la yugular interna, la occipital, la facial, la lingual, la faríngea, la tiroidea superior, la tiroidea media, la yugular externa, la cervical transversa, la supraescapular, la yugular anterior, la subclavia y la vertebral.